Y dale, bienvenidos entonces. Vamos con nuestra última sesión de este mini curso yo creería, vamos a cerrar con un broche de oro, con esta temática espectacular, con esta docente espectacular que ya todos te conocen, por eso hoy no quisimos hacer como un poquito la presentación, pero vamos en este proceso de primeros auxilios psicológicos en infanto juvenil. Profe, el público es tuyo. Muchas gracias, Félix. Buenas noches para todos. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí. Gracias por venir hoy, aunque era la semana pasada. Gracias por estar aquí hoy. Se los agradezco un montón. Como escuchan, hablo como Carlitos, el de Aventuras del Pañales. Estaba un poco enfermita, pero hoy dije, hoy tengo la fuerza y hoy vamos a hacer la clase. Muchísimas gracias. Gracias, Félix. Gracias a todos por la bienvenida. Y pues aquí estamos en nuestra clase de primeros auxilios infanto-juvenil. Creo que además, bueno, digamos, más allá de, por supuesto, lo trágico de todo lo que ha sucedido, por ejemplo, en Turquía y en Siria, ¿cierto? Hemos visto todas las imágenes de esos niños que han podido salvar, la niña que estuvo ayudando a su hermanito, ¿cierto? Digamos, ha habido durante esta semana mucha conversación, ¿sí? Acerca de qué hacer cuando pasa una cosa difícil y terrible como la que sucedió en Turquía y en Siria, ¿sí? Todos esos niños y esos adolescentes, ¿cierto? ¿Cómo? En un segundo. Ajá, como todos esos adolescentes, ¿sí? Y todos esos niños han sido o son o serán atendidos, ¿sí? Por las personas que los están rescatando y que les están permitiendo, digamos, y que son esas primeras personas que hacen los primeros contactos con ellos, ¿sí? Entonces, déjenme un segundo, le voy a compartir. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Entonces, la idea del día de hoy es que podamos conversar acerca de, ¿ya lo están viendo? Sí. Muy bien, que podamos conversar acerca de los primeros auxilios psicológicos para niños, niñas y adolescentes, síntomas e intervenciones. La manera como los niños, las niñas y los adolescentes afrontan las situaciones difíciles son diferentes a la manera como lo hacemos los adultos, ¿sí? Probablemente nosotros tengamos una mayor capacidad de gestionar nuestras emociones y, digamos, como buscar los contextos para expresarlas, ¿sí? Podemos pensar en cosas tan terribles y tan masivas como lo que pasó en los terremotos, pero también puede ser una situación personal, un proceso de duelo, está pasando, digamos, un tema económico, ¿sí? Digamos que los adultos tenemos la posibilidad, en cierto modo, de esperar para gestionar en los contextos adecuados. No siempre, no todos, hay momentos de demasiado desborde y es necesario, digamos, como que otro nos ataje y para eso están los primeros auxilios psicológicos, pero en general, digamos que nosotros logramos muchas veces esperar a tener, digamos, los espacios para poder conversar acerca de lo que nos pasa o para poder expresarnos, ¿sí? Con los niños y con los adolescentes, la reacción es inmediata, ¿sí? Ellos, digamos, pocos niños, pocos adolescentes, podrán decir, oye, creo que voy a esperar a que las cosas se calmen y todo esté organizado para, digámoslo así, manifestar cómo me siento con respecto a la situación que está sucediendo. Sí, es una reacción inmediata y por eso es tan importante hacer la diferenciación, ¿sí? O hacerla, más que la diferenciación, el énfasis en cómo se aplican los primeros auxilios psicológicos para los niños, las niñas y los adolescentes, ¿sí? Recuerden que los primeros auxilios psicológicos no es terreno exclusivo de los psicólogos, ¿sí? Cualquier persona entrenada puede aplicarlos, pero como psicólogos tenemos la ventaja de que ya tenemos todo un background, todo un marco de referencia, ¿sí? Acerca de la conducta humana que nos permite, digámoslo así, prestar estos primeros auxilios, digámoslo, con un mayor nivel de rigurosidad, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? Entonces, pues mi nombre es Geraldine Charaf, yo creo que la mayoría me conocen, si no, rápido les cuento. Mi nombre es Geraldine Charaf, yo soy psicóloga clínica, tengo una maestría en psicología clínica y de la familia, trabajo con las fuerzas militares, doy clases en la universidad, atiendo consulta privada y estoy aquí y formo parte del equipo Ser Productivo. Entonces, ¿qué son
los primeros auxilios psicológicos. Vamos a hacer ese pequeño repaso, espérenme. Eso. Entonces, primero, definirlo siempre es importante, saber qué son los primeros auxilios psicológicos en general, ¿sí? Los primeros auxilios psicológicos son un enfoque modular basado en evidencias y destinado a ayudar a niños, adolescentes, adultos y familias afectadas por un incidente crítico, ¿sí? ¿Qué significa que son un enfoque modular? Que eso va paso a paso, ¿sí? Los primeros auxilios psicológicos tienen un sentido, no son, digamos, solamente acompañamiento, no son solamente contención, sino que cada uno, digamos, de los, la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, sea para niños, niñas y adolescentes, o sea para adultos, ¿sí? Tienen unos pasos que tienen que ser seguidos porque en esa secuencia es donde se ha evidenciado que se brinda la ayuda de manera mucho más efectiva, ¿sí? Son la primera atención que reciben los afectados por este tipo de incidentes, por incidentes, digamos, críticos, sí que fue lo que dijimos antes, y por tanto se aplican en las primeras horas tras el impacto, considerándose que tras las primeras 72 horas ya no son la técnica de elección, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En el momento que sucede el incidente crítico, como les digo, puede ser tan grandote como los terremotos tan terribles que han pasado, o una situación muchísimo más personal y más privada, ¿sí? Entonces la idea es que los primeros auxilios psicológicos sean aplicados en las primeras 72 horas. Luego de eso hay otros estilos de acompañamiento, otros tipos de estrategias que se utilizan para brindar, digámoslo así, contención emocional y psicológica a las personas que han sufrido estos incidentes críticos. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se escucha? ¿Todo claro? Cualquier cosa me preguntan, ustedes saben. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchas gracias, Marta. Muchas gracias, ladies. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los primeros auxilios psicológicos para niños, niñas y adolescentes? ¿Sí? Y estos objetivos también son el orden, más o menos, no, el orden más o menos, el orden en el que deben ser aplicados. ¿Sí? Van a ser 5 objetivos que vamos a llamarlos, que van a ser 5 pasos, ¿sí? 5 pasos que hay que dar para brindar los primeros auxilios psicológicos para niños, niñas y adolescentes. Y una vez que damos los 5 pasos, entonces vamos a ver cuáles son los síntomas más comunes o las situaciones o las conductas más comunes que pueden ocurrir con niños de 1 a 7 años, y con niños de 8 a 11 años y adolescentes de 12 años a 17 años, ¿sí? Y cuáles son algunas estrategias que podemos utilizar para, digámoslo así, intervenir en ese síntoma que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, el primer objetivo de los primeros auxilios psicológicos para los niños, las niñas y los adolescentes tienen que ver con contener, ¿sí? Digamos, frente a un incidente crítico, lo más probable es que el niño, la niña o el adolescente que estemos, digamos, acompañando o asistiendo, esté desbordado emocionalmente, ¿sí? Porque hubo una pérdida, porque no saben qué hacer, porque se encuentran asustados, etc. ¿Sí? Entonces, contener significa intentar que las emociones no se desborden, asegurar la comodidad y el descanso y mostrar cariño frecuentemente. ¿Sí? Cuando nosotros digamos así, nos preparamos como psicólogos, ¿sí? Los que estén en formación en este momento y los que ya seamos profesionales, ¿cierto? Todo el tema de de las muestras de afecto, ¿sí? Es algo que normalmente nosotros no hacemos. Sí, bueno, más allá de saludar al paciente o a las personas con las que trabajamos, sí, pero digamos el contacto físico no es algo que sea fundamental en ningún tipo de escenario terapéutico, ¿cierto? Pero en un escenario de primeros auxilios psicológicos, la contención física a través de un abrazo, digamos, tomar una mano, etcétera, se vuelve fundamental, sobre todo con los niños y niñas adolescentes, para poder contener ese desborde emocional inevitable, pues debido al contexto en el que nos encontramos. ¿Sí? Entonces, uno puede dar un abrazo o tomar la mano, etcétera, dependiendo también de lo que el niño, la niña o el adolescente quiera. Uno lo ofrece, ¿sí? Necesitas un abrazo, quieres que te tome la mano, siéntate, nos sentamos juntos, ¿sí? Que haya contacto, digamos, tal vez eso que lo tengas aquí al ladito, ¿sí? Entonces, más que, digamos, buscar
que el niño deje de llorar, o sea, no, la idea no es que deje de llorar, pero que lo haga de una manera, digamos, mucho menos expansiva, ¿sí? Porque mientras más grandotas son las emociones, ¿cierto? Más probable es que el niño pueda tener, no sé, consecuencias físicas. Un niño que llora mucho puede terminar, no sé, mareado, vomitando, ¿sí? O perdido, no ve, no escucha, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a contener primero? Vamos a asegurarnos que estén en el lugar más cómodo posible, ¿sí? Ojalá puedan estar exacto en una salita o en un lugar donde haya una silla, un asiento donde se puedan sentar y ofrecer la cercanía física como una manera, como un método de contención, ¿sí? El segundo objetivo tiene que ver con calmar. Hay que hablar en voz baja y suave y tratar de relajarle o distraerle. No se debe decir nunca que si se calma todo irá mejor, ya que lo más probable es que no sea cierto. Creo que muchas veces, como humanos primero, como psicólogos, como padres, los que sean padres o hermanos o tíos, no importa, siempre que tenemos un niño a nuestro cuidado, queremos asegurarle que todo va a estar bien, ¿sí? Que el niño no tenga miedo, que no tenga duda, que sepa que uno está ahí para protegerlo, ¿cierto? Pero eso no es necesariamente cierto, ¿sí? Por ejemplo, supóngase que es un niño que está perdido en una situación como el terremoto, yo no podría asegurarle que vamos a encontrar a sus papás. Si es un niño que está solo, yo no lo puedo asegurar, ¿sí? Pero sí puedo decirle que si se calma podemos buscar o podemos esperar la noticia de manera mucho más, digamos, mucho menos abrumadora, ¿cierto? Creo que es importante hablarles. Yo creo que, pues no sé si alguno de ustedes se siente identificado con esto. Ver a un niño llorar es muy difícil. Bueno, yo creo que a veces ver a un adulto llorar es más difícil, ¿no? Pero ver a un niño llorar es muy difícil, porque uno quiere eso, asegurarle que todo va a estar bien, consolarlo, etc. Pero a veces en nuestro afán de consolarlo y de que el niño esté bien, nos olvidamos a veces de escuchar, ¿sí? Y a veces calmar también tiene que ver no solamente con hablarle y distraerles, a veces distraerles, pedirle que te cuente dónde estaba, con quién estaba, que está, digamos, en este momento, que necesita, ¿sí? También, por más pequeñitos que los niños sean, en general los niños y los adolescentes suelen ser buenos una vez que digamos, logran sentirse acompañados en decirnos lo que necesitan. ¿Sí? Eso también es una manera de calmarlos. Si tienen frío, si necesitan agua, si necesitan algo, pues se busca, digamos, se les provee y eso también ayuda a que ellos puedan bajar, digamos, la intensidad de la emoción. ¿Sí? Muy bien. El tercer objetivo tiene que ver con informar. Usar un lenguaje adecuado a su edad, explicando lo ocurrido de forma simple y honesta, tratando de responder a todas sus preguntas. Es importante que la información sea veraz, explicando la diferencia entre sueños o miedos y la realidad, así como el carácter permanente de la muerte y la tristeza que causa. Si tenemos un niño, una niña, un chico, una chica, ¿cierto? Con nosotros, y sabemos que sus padres fallecieron, hay que notificarlo, ¿sí? Digamos, no, como queremos que se calme, pudiéramos sentirnos, digamos, tentados, vamos a decirlo así, a alargar la notificación de esa mala noticia, ¿sí? Pero si ya sabemos, ya está comprobado que los adultos con los que ese niño estaba fallecieron, hay que notificarlo y hay que, digamos así, hay que informarlo de la manera más adecuada posible para su edad, pero no se puede dejar de decir, ¿sí? Yo sé que eso es una situación muy difícil y creo que nos hace sentir temor de cómo yo puedo dar una noticia tan terrible a un niño o a un adolescente, ¿cierto? Pero en ese momento lo más importante es que el niño esté informado. Mientras el niño tenga más incertidumbre, más difícil es que pueda, digámoslo así, contener su emocionalidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Cualquier pregunta ustedes saben, ¿no? Muy bien. El cuarto objetivo tiene que ver con normalizar. Poner nombre a las emociones. Es normal que tras un incidente crítico se produzca una regresión en la evolución del niño durante las primeras semanas. Ajá, Jenny pregunta, por favor, un ejemplo de cómo decirle a un niño que sus padres murieron. Entonces, supóngase que ustedes están
ya les informaron, ¿sí? El niño está por allá sentadito, alguien lo está acompañando y ustedes son las personas encargadas de avisarle que su familia falleció, ¿sí? Supongamos que un niño de unos 8 o 9 años, uno puede, digamos, por supuesto, acercarse, presentarse, hacer todas las primeras, digamos, todo el rapport inicial, ¿sí? Con ese niño, de hecho, se le puede pedir a la persona que lo estaba acompañando que se quede ahí, ¿sí? Así no sea un familiar, supóngase que es otra persona que está haciendo el acompañamiento previo o también está haciendo el tema de los primeros auxilios psicológicos, le puedes pedir a la persona que se quede ahí porque ya tiene un rapport con el niño y a los niños hay que decirle las cosas, digamos, claramente, ¿sí? Por ejemplo, encontramos a tus papás, ¿sí? Y lamentablemente en esta situación no sobrevivieron. Por supuesto, el niño se va a poner a llorar, se va a choquear, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó? Creo que sin darle todo el detalle, por supuesto, escabroso de lo que pudo haber pasado, es importante darle información. ¿Sí? Supongamos que fue en el terremoto. Movieron los escombros y los encontraron. ¿Hay alguien más de tu familia que podamos buscar? ¿Estás esperando a alguien más? ¿Con quiénes más vivías? ¿Sí? O sea, que nos podamos tener algo de información que probablemente la señora o el señor que lo esté acompañando, ya ha recabado y podamos entonces brindarle la oportunidad de buscar otras personas que sean también significativas para él. Pero en caso en que no lo sean, lo importante es quedarse ahí y acompañarlo, responder todas sus preguntas, digamos, no dejarlo solo en la medida de las posibilidades en ningún momento para que pueda, digamos, sobrellevar ese choque inicial de la mejor manera posible. Yo sé que suena durísimo y ojalá a nadie le tocara tener que hacer algo como eso, ¿sí? Pero yo creo que lo que es importante que nosotros como psicólogos siempre tengamos en cuenta es la importancia de la veracidad de la información, pues por supuesto nunca de manera cruel, pero siempre con la verdad, ¿sí? Como les digo, a veces uno se puede sentirse tentado a no decir las cosas de una vez o a prolongar o a esperar que lleguen los tíos o que lleguen los abuelitos para decírselo, ¿sí? Como proveedores de primeros auxilios psicológicos tenemos también, digamos, la responsabilidad de notificar, ¿sí? Sobre todo en situaciones masivas, como lo del terremoto. O sea, no sabemos cuánto tiempo puede pasar hasta que encontremos a algún familiar de un niño, una niña, un adolescente que esté solo, ¿sí? Entonces, de una vez hay que notificar y hay que garantizar que ese niño tenga acompañamiento todo el tiempo hasta que se consiga a algún familiar o alguna persona cercana y significativa, ¿sí? Si te responde Jenny, yo estoy hablando en términos extremos, ¿no? Pero supongamos que es un niño, pues no sé, en el colegio, llamaron y avisaron que sus papás fallecieron, ¿sí? Tuvieron, no sé, tuvieron un accidente y ustedes trabajan en un colegio. En esos casos donde no es, digamos, no hay una situación contextual de desastre natural, podría ser, ahí sí es importante hacer el intento de conseguir a la familia, ¿sí? A alguien de la familia que pueda acompañar la notificación de la noticia, valga la redundancia, ¿no? La notificación de, digamos, de lo que sucedió. Porque estamos en un contexto, vamos a decirlo, de no riesgo. No riesgo en el sentido de que no está pasando nada por fuera de la situación difícil en la que le tenemos que notificar a ese niño, o esa niña o ese adolescente, ¿sí? Si hay familia cercana, ¿cierto? Es importante llamarles, imagino que ellos también sabrán o se les notificará también a ellos y que puedan acercarse al lugar donde se encuentra el niño. O sea, en un colegio, en una fundación, donde sea. ¿Sí? ¿Sí te responde, Jenny? Listo, muy bien. Entonces, normalizar, poner nombre a las emociones. Es normal que tras un incidente crítico se produzca una regresión en la evolución del niño durante las primeras semanas. Si pasa algo, si hay una situación de nuevo catastrófica o incluso una situación pequeña en una familia, que un niño que ya había logrado controlar el esfínteres, echa para atrás y no controla el esfínteres, es esperado. Si hay un niño que ya podía dormir solo, sí, que tenía cierta autonomía e independencia a la hora de dormir y esté necesitando o demandando volver a dormir con sus papás o con sus cuidadores o con alguien cercano, también es normal, ¿sí? Lo importante es que, y yo siento a veces que esto de normalizar no es solamente importante con los niños, sino con los adultos a su alrededor.
¿sí? Al niño, por supuesto, validarle las emociones, validarle el hecho de que eso que está sintiendo o la situación que acaba de pasar de eso, mejor la cama o lo que sea, es esperado porque estamos en una situación muy difícil, ¿sí? Y sobre todo a los adultos que estén a su alrededor, sean sus padres, sus cuidadores, la gente que se está encargando de él, también hacer lo que vamos a llamar psicoeducación en la normalidad o en lo esperado de la regresión de conductas evolutivas, ¿sí? Porque muchas veces el niño se siente avergonzado y los adultos a su alrededor lo terminan de avergonzar. Pero si usted ya tiene 10 años que eso esté mojando la cama, pero se le acaba, no sé, acaba de fallecer su abuelita o acaba de tener un accidente o pasó algo terrible en el colegio o estamos en un desastre natural, ¿sí? Entonces la normalización es importante para los niños, digamos, para los chicos y las niñas y los niños, pero también para los adultos, ¿sí? Y por último, consolar. Ayudarle a entender lo ocurrido, tratar de mantener las rutinas familiares, no obligarlo a hablar o a hacer actividades que no quiera. Se puede permitir que participe de rituales de duelo culturales o religiosos si así lo desea el niño. No hay que preocuparse si el niño dibuja o juega simulando lo ocurrido, ya que es su forma de expresarse, ¿sí? El consuelo es garantizarle la libertad de que él o ella pueda expresar lo que está sintiendo de la manera en que necesita expresarlo, ¿sí? Muchas veces, digamos, cuando muere un familiar, ¿sí? Y hay niños en la familia, los niños no se les llevan ni a los entierros ni a los velorios, ¿cierto? Muchas familias tienen esa costumbre, ¿sí? Pero pocas veces se les pregunta a los niños si ellos quieren formar parte del ritual, ¿sí? Uno cree que es porque se van a traumatizar, digamos, ¿qué creencias hay alrededor de eso? Que los niños se van a traumatizar, que ellos son muy pequeños para tanto dolor, etcétera, pero al final ellos también lo están sintiendo, ¿sí? Entonces siempre la posibilidad de preguntarles, ¿sí? Si quieren o no participar de un ritual, sobre todo cuando somos grandecitos, ¿no? Pero 3, 4 añitos, pues creo que no entienden, si no van a entender de qué les estamos preguntando, entonces, digamos, esa decisión puede caer en los papás, pero cuando son un poco más grandecitos, ya se les puede hacer partícipes de la propia decisión, ¿sí? Muchos niños, digamos, pueden sentir que no pueden hacer el duelo bien porque no se pueden despedir, por ejemplo, de los abuelitos, ¿sí? Entonces, la participación en los rituales de duelo son importantes, ¿sí? Si el niño quiere participar. O sea, creo que es algo que como psicólogos y como papás y como personas que vamos a atender papás o a ver papás en algún momento, ¿cierto? Es fundamental que a los niños se les haga partícipe de las decisiones. Los niños no deciden solos, pero se les puede preguntar y se les debe hacer partícipe también, ¿sí? Les digo, murió la abuelita, vamos a ir al velorio y no automáticamente dejamos al niño en la casa, ¿sí? Con alguien que lo cuide y bueno, nos vamos todos los adultos. ¿Cómo ese niño está sobrellevando ese duelo? ¿Sí? Buena pregunta, Pilar. Y Gabriel ya les responde, ¿sí? Entonces, ¿quién le pregunta al niño si quiere o no, o necesita o no participar de algún tipo de ritual con respecto a ese familiar que falleció? ¿Sí? Ok. Gabriel dice, bueno, que participen para sobrellevar el duelo. Completamente de acuerdo. Si ellos quieren, de nuevo, se les da la opción de participación. Pero muchas veces tomamos como adultos las decisiones, ¿sí? Y parte de brindar los primeros auxilios psicológicos es también decirle a los adultos alrededor de los niños, puede preguntarle si quiere participar y si no hay ningún adulto, ser uno el que entonces le pregunta sobre la necesidad de participación en el ritual, ¿sí? ¿Y cómo se podría afrontar cuando es una mascota? Qué duro, lo de las mascotas es muy duro, ¿no? Porque suelen ser, digamos, para los niños su referente y su compañía, ¿sí? Entonces creo que deben participar de los procesos de duelo y los rituales en referencia a la mascota, explicarle qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, decir que es un perrito o un gatico muy, muy viejito, ¿sí? Y ya tiene mucho dolor y hay que inyectarlo, etcétera. Creo que es importante y fundamental explicar, informar, ¿sí? Como veíamos antes, qué es lo que va a suceder, por qué se está tomando esa decisión y que el niño pueda tener la oportunidad de despedirse, ¿sí? Y si es digamos, una situación súbita, donde, bueno, pasó algo y la mascota, digamos, fallece, pues también es importante que el niño tenga la oportunidad de despedirse. Yo siento que para nosotros como cultura el tema de la muerte es muy fuerte, ¿sí? Y sentimos que
que la persona deja de existir o que no puedo hacer nada una vez que ya falleció, pero también creo que es parte del proceso de elaboración del duelo, poder despedirse y la necesidad de decir adiós. ¿Sí? Sí, yo creo que lo de a uno le da muy duro, sí, totalmente. ¿Sí? Entonces, pero si el niño se ve muy afectado, siempre preguntarle. El consuelo no es solamente, digámoslo así, abrazarlo, dejarlo llorar, sino también, cuando no quiere hablar, no obligarlo, eso también es consuelo, pero saber que uno está ahí, ¿sí? Cuando tú quieras, cuando necesites, cuando te sientas preparado, aquí estoy. Eso, tanto uno como proveedor de primeros auxilios psicológicos, como como cuidador principal o el cuidador de un niño que está, digamos, cuyos padres o cuidadores principales no se encuentran ahí. ¿Sí? Digamos, entonces esos son los objetivos de los primeros auxilios psicológicos para niños, niñas y adolescentes. Y entonces vamos a mirar. Muy bien, creo que ya les he respondido a todos. Muy bien. Si hay alguna otra pregunta, ya saben, le escriben. Entonces vamos a mirar cuáles son algunos síntomas propios de los niños y niñas entre el año y los 7 años, que se pueden dar cuando nos encontramos en situaciones, digamos, en incidentes críticos, como lo vamos a llamar. ¿Sí? Entonces, primer síntoma, no quieren separarse de sus cuidadores. ¿Sí? Supónganse eso, fue un accidente, no sé qué, los papás están ahí, no ha llegado la ambulancia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es un tipo de intervención? Permitirles exponer sus sentimientos a través del juego, los dibujos, los cuentos, etc. ¿Qué quiere decir eso? No pueden estar ahí al lado de, digamos, en la situación o del accidente o lo que haya sucedido, ¿sí? Pero se pueden estar realizando algún tipo de actividad terapéutica como el juego o como un dibujo, etcétera, cercano al lugar de los hechos, ¿sí? Separarlos del lugar donde están sus padres o sus cuidadores o las personas que han tenido un accidente, o supónganse eso, que estamos en un hospital, ¿sí? Porque tuvieron un accidente y los papás están en una habitación, no hay que separar al niño, ¿sí? Pero entonces hay que permitirle hacer actividades en las que comience el proceso de elaboración de lo sucedido, ¿sí? Suelen tener pesadillas o tener insomnio. ¿Por qué tienen pesadillas o insomnio? Porque normalmente están en la pesadilla o en no poder dormir, es porque están recordando lo sucedido. ¿Sí? Un proceso, una intervención, digamos, efectiva que se puede hacer es permitirle que haga preguntas, ¿sí? Que te cuente la pesadilla, por ejemplo. ¿Sí? Cuéntala toda y qué pregunta tiene alrededor de eso y darle las respuestas más claras y concretas sobre lo sucedido. ¿Sí? Fantasías sobre la muerte. Digamos, cuando muere alguien o cuando estamos en un desastre, ¿sí? Todos tenemos, digamos, si para uno como adulto la sensación de que en cualquier momento también uno se puede morir, ¿sí? O de que algo más va a pasar, está presente en los niños pequeños también, ¿sí? Entonces, si ellos empiezan a hablar sobre ese tema de que se van a morir, etcétera, no, dar sensación de cobijo y protección es, no está solo, aquí estoy, ¿sí? Vamos a cuidarnos en la medida de lo posible para que no nos pase nada. Y nuevamente, permitirles que hablen y darles respuestas sobre lo que necesitan saber, ¿sí? Porque les tienen miedo, que creen que puede pasar, que se expresen estando ahí con ellos y que se sientan protegidos, ¿sí? Suelen exhibir conductas regresivas. De nuevo, frente a la regresión, no hay, digamos, que caer en el reproche y mantener el contacto físico en el sentido de sentarme cerca, no irme. Por ejemplo, me dice que el niño o la niña se hizo mojo en la cama, ¿sí? ¿Qué sería lo primero que uno como adulto haría? Uno recoge la sábana y lo deja ahí, ¿sí? Quedarme cerca o no me acerco porque el colchón está mojado. ¿Sí me hago entender? Quedarme cerca, mantenerme cercano, implica que, aunque pasó un accidente, ¿sí? Eso no hace que yo deje de querer estar con el niño. No sé si me hago entender. Sí, eso avergüenza, los niños se sienten muy avergonzados y la primera, digamos, a veces respuesta que damos es alejarnos, ¿sí? Inclusive, si nos los llevamos para el cuarto, entonces lo dejamos ahí, le ponemos una pijama nueva, acuéstese y yo me acuesto. Y no hablamos sobre lo que pasó, o sobre cómo se siente, etc. ¿Sí? Juegos repetitivos acerca del evento traumático. ¿Sí?
Por ejemplo, es un terremoto, entonces los niños están en el albergue y están ahí, y uno de los niños está jugando y juega eso, que todo se cae encima, que la gente se muere, que sangre, que todo eso. Pues lo importante es que el niño pueda verbalizar y jugar y decir y expresar todo lo que necesite. ¿Sí? A veces los niños pueden decir cosas súper mórbidas y uno le puede eso dar como temor, ¿sí? Pero recuerden que son circunstancias particulares. Eso no es indicador de patología, no, en el momento. Después, antes, eso se verá si se puede hacer algún tipo de valoración. Pero niños que tienen juegos mórbidos, juegos repetitivos, no es un evento traumático, es algo esperado, ¿sí? Y lo importante es que el niño pueda elaborar. ¿Sí? Y por último, puede negarse a hablar de lo sucedido. Entonces, explicar sobre la normalidad de lo que experimenta quiere decir que a veces no queremos hablar, pero en la medida en que ellos lo deseen y lo necesiten, van a tener acompañamiento. ¿Sí? Entonces, estas son algunas cosas, algunas conductas o algunos síntomas que pueden ocurrir cuando hay un incidente crítico y estas son algunas maneras, digamos, de intervenir, en cierto modo, sobre ellas. ¿Sí? Como proveedores de primeros auxilios psicológicos. Muy bien. ¿Y qué pasa con los niños más grandes y los adolescentes? ¿Sí? Pueden sentirse preocupados, culpables o responsables por el evento. Así sea un terremoto. ¿Sí? Pueden sentirse preocupados de que haya a pasar, culpables porque estaban peleando con sus papás y los papás desaparecieron o fallecieron, etcétera. ¿Sí? O supóngase que pasa un accidente de tránsito o alguna cosa y sentirse responsable. Lo importante ahí es normalizar y validar esas emociones, ¿sí? Tienen razón de sentirse preocupados. Pueden que no sean culpables, pero que se sientan culpables es una emoción válida asociada a una pérdida, ¿sí? Y si se sienten responsables, también, digamos, validar esa sensación que a veces tenemos de que pudiéramos haber hecho algo distinto, ¿sí? De nuevo, nuestro instinto, vamos a decirlo de esa manera, siempre es asegurarle al otro, sea niño, adulto, quien sea. No, por favor, no te preocupes, tú, o no te sientas culpable, tú no tienes la culpa. O tú no eres responsable de nada de lo sucedido. Ese es nuestro primer instinto, ¿sí? Porque eso sentimos y a todos nos gustaría, por ejemplo, que también nos lo dijeran, pero, digamos, cuando yo lo digo, sin validar que el otro digamos, lo exprese y entender las razones por las cuales se siente así, para yo poder luego contraargumentar, digámoslo así, su razonamiento, ¿cierto? Se siente como una frase vacía y trillada. No, tú no tienes la culpa. Pero yo no entiendo por qué el niño o el adolescente se está sintiendo culpable, ¿sí? Entonces, permitirles expresar las emociones, las razones que tengan, así sean descabelladas, ¿cierto? Es importantísimo reconocer que esos sentimientos son esperados para la situación o el incidente crítico que está pasando, ¿sí? Y luego poder, si el niño o el adolescente está en una situación de suficiente, digamos, contención emocional, brindarles argumentos que les permitan no quedarse encerrados en esta sensación, ¿sí? Pero primero hay que escucharlas, validarlas y luego, si hay la posibilidad y la contención emocional suficiente, poder contraargumentarlas, digamos así, ¿sí? Suelen sentir miedo de estar solos o estar en contacto con los que les recuerde el evento. La intervención en ese caso tiene que ver con exponer las angustias. Siempre, todo esto tiene que ver con conversar, espacios para que los niños y los adolescentes puedan expresar todo lo que sienten alrededor de lo sucedido, ¿sí? Y brindarles compañía como ellos la necesitan. Lo que les digo, hay niños que serán más pegados y que el contacto físico les sirve, otros simplemente les sirve tenerte en su línea de visión, ¿sí? Entonces, si quieren hablar, si tienen la disposición para hablar, estar ahí presentes. Y si todavía no las tienen, asegurarles que cuando ellos sientan, necesiten o puedan hablar, uno va a estar ahí, ¿sí? Con frecuencia tienen conversaciones repetitivas y o con detalles excesivos el evento. Decirles que deben comunicar a sus padres si están presentes o maestros cuando lo que piensan o sienten interfiere con su aprendizaje, por ejemplo. Sí, esos niños que entonces pasa algo y en el colegio todo el tiempo están hablando de eso o en todos los contextos,
¿sí? O si estamos en un contexto de incidente crítico y estamos nosotros siendo los proveedores de primeros auxilios psicológicos, el niño repite y da vueltas sobre lo mismo, lo importante es escucharlo. Y preguntarle por qué se está repitiendo, por qué lo dice tantas veces, qué siente con respecto a eso. ¿Sí? Hay preocupación por la seguridad de sí mismo y o de los otros. Siempre hablarles con la verdad. Si ellos sienten, mira, puede pasar algo, me pueden llevar no sé qué, decirles, las posibilidades de que te lleven, no sé, son estas o estas, estos son los pasos que vamos a hacer, etcétera. Siempre informar de los pasos que van a seguir. Supóngase que es un desastre natural y son niños cuyos padres no están. Los niños van a tener que quedar al cuidado de las autoridades competentes, que en nuestro caso es el bienestar familiar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son los pasos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿A dónde van a ir? ¿Cuánto, más aproximadamente cuánto tiempo van a estar? Etcétera. ¿Sí? Presentan cambios de humor o de conducta. Promover reuniones donde puedan hablar de lo sucedido. Por ejemplo, si estamos en un contexto, ¿sí? Ajá, Tatiana, ya te respondo. Es la única que he hecho pregunta. Listo. Entonces, ya te respondo, Tatiana. Entonces, promover reuniones donde puedan hablar de lo sucedido. Si estamos en que les digo, en un proceso de primeros auxilios psicológicos, podemos reunir varios chicos o varias chicas, ¿sí? Que estén, digamos, en situaciones similares, ¿cierto? Y en ese caso, ofrecerles la posibilidad de que conversen entre ellos o que conversen en privado con uno, ¿sí? A veces conversar con un par alivia ciertas cosas, a veces conversar con un adulto alivia otras, ¿sí? Y por último, algunos tienden a somatizar, entonces alentarlo o alentarla a expresar sus sentimientos a través de actividades o actividades simbólicas, ¿sí? Entonces, dibujos, juegos, rituales, etc. ¿Sí? Todo eso puede ser en el momento del incidente crítico, pero también estas son técnicas de intervención que pueden usar posteriormente. Bueno, ajá, preguntan por aquí. ¿Qué técnicas o test puedo usar después de una pérdida en un niño y en un adolescente después de varios días del evento para detectar si quedó con un trauma emocional? Digamos que en ese caso hay varios test que pueden medir síntomas depresivos, por ejemplo, ¿sí? Hay algunas pruebas de test postraumáticos, pero no estoy segura si hay para niños, ahí sí, no lo sabría, puedo buscar la respuesta. Yo nunca he visto un material de estrés postraumático para niños. Pero creo que sobre todo, a través del dibujo y el juego, es la manera como podemos, digamos, calibrar el nivel de, digamos, impacto emocional que las situaciones han tenido. ¿Sí? En el caso de los niños. Con los adolescentes, pues hay algunas escalas, como te digo, de depresión, ansiedad, que pueden dar algunos indicadores. Hay pruebas predictivas como el CAT o el TAT, que pueden también hablar, digamos, sobre cómo están viendo digamos, las situaciones y cómo se están manejando emocionalmente. Esos son los que se me ocurren. Pero sobre todo, con los niños el dibujo y el juego, y con los adolescentes, pues la entrevista y la conversación es importante y pueden ser algunos test proyectivos, como el CAT o el TAT. ¿Sí? Y Pilar pregunta, ¿cuándo desahogo por medio de dibujos puntiagudos y de color negro? Yo sé que todas esas cosas... Si un niño dibuja todo negro y puntiagudo, cuando no está pasando, digamos, nada macro, ningún incidente crítico, sino que hay, bueno, digamos, una preocupación familiar porque el niño presenta este tipo de dibujos, este tipo de expresiones de expresión artística, ¿sí? Ahí uno puede decir, bueno, vamos a hacer una evaluación, vamos a ver qué está pasando. ¿Sí? Porque, digamos, no hay, en el contexto no parece haber nada que explique o dé cuenta de por qué hay ese tipo de manifestación. Pero si hay un incidente crítico, ya sea a nivel masivo o personal o sistémico, microsistémico, como ustedes quieran, ¿sí? En cualquier nivel, es una manera de externalizar, ¿sí? Lo que ese niño, niña o adolescente está sintiendo, y lo que se tiene que abrir es la oportunidad de que explique qué es eso que sucede. Todo lo que sea externalización es fundamental para la elaboración y gestión emocional, ¿sí? Todo lo que cuando uno cierra los ojos, uno no ve hacia afuera, por supuesto, pero tampoco ve hacia adentro, ¿sí? Entonces, nunca vemos hacia adentro.
Si no externalizamos nuestras emociones, en general, ¿sí? No podemos saber de qué tamaño son y cuánto daño nos hacen, etc. Podemos pensar que hay algo increíblemente doloroso, que en lo que yo lo externalizo a través de la escritura, del dibujo, de lo que sea, veo que es muchísimo más manejable de lo que yo pensaba cuando estaba, digamos, adentro, ¿sí? Entonces, aunque esas, digamos, esas expresiones pueden ser un poco alarmantes, vamos a decirlo así, es importante pedirle al niño o al adolescente o quien lo esté haciendo que nos explique qué significa y validar esa emoción y validar además el esfuerzo de sacarlo de sí mismo para poderlo gestionar. ¿Sí? Con mucho gusto. Yo sé, de nuevo, yo sé que cuando uno está frente a los demás, hay cosas que los otros pueden hacer que nos preocupan, ¿sí? Mi recomendación siempre es, si ustedes están siendo proveedores de primeros auxilios psicológicos, de procesos psicoterapéuticos, de acompañamientos escolares, donde sean sus propias familias, ¿sí? Mi recomendación siempre es, pregunten. Pregunten qué significa lo que dicen, qué significa lo que dibujan, qué significa, qué es lo que están queriendo expresar. Lo que el otro quiere decir y lo que yo entiendo puede ser un universo de diferencias, ¿sí? Somos diferentes, tenemos subjetividades distintas, comprendemos las cosas de distinta manera, ¿sí? Entonces, siempre como proveedor de acompañamiento psicológico en cualquier, digamos, contexto, cuando el otro muestra algún tipo de emocionalidad, conducta, etcétera, siempre preguntar qué está queriendo decir, qué está sintiendo. Importantísimo validar la emoción, ¿sí? Siempre, así sea rabia, así sea ira, así sea una emoción negativa, hay que validarla pues dependiendo del contexto, ¿sí? Y luego de esa validación, entonces sí procederá, bueno, ¿y qué podemos hacer frente a esto? ¿Sí? Te tiene la pregunta. Tengo casos de pacientes que han tenido fracasos en pérdidas de seres queridos y empiezan a mostrar el síndrome del impostor aparentemente. ¿Con qué prueba lo puedo identificar y cómo lo puedo tratar? Esto del síndrome del impostor es muy nuevo, ¿sí? Pero siguiendo mi propio consejo, ¿qué quieres decir con eso? Hay varias acepciones de esto del síndrome del impostor. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo hacen el síndrome del impostor? ¿Cómo lo manifiestan? Perdón. Creo que esa es mi pregunta. Digamos lo que sea. Le voy respondiendo a Diana, a ver si también te respondo a Tatiana. Entonces, el síndrome del impostor, digamos, es un término que se ha acuñado para esa sensación de que estamos fingiendo, de que uno está, por ejemplo, cuando a uno le va bien, ¿sí? Eres exitoso en tu trabajo o eres bueno haciendo algo. Cuando uno, digamos, ha crecido o tiene niveles de autoestima y autoimagen bajos, que algo te salga bien, la persona no suele poder adjudicarlo a su propia, digamos, a sus propias acciones y a su propia valía, ¿sí? Sino que dicen, es fingido, yo no me merezco esto, eso se logró por suerte o porque X o por Y, ¿sí? Nada de lo que yo logro tiene que ver conmigo. Entonces yo ando por la vida, digamos así, fingiendo que todo está bien, que soy bueno, que soy exitoso, cuando en verdad yo no siento que nada de eso lo merezca ni lo logré sola. ¿Sí? Entonces, Tatiana dice, sí, te respondió Diana, eso es el síndrome más o menos del impostor. Cuando por ejemplo, te ascienden en el trabajo y uno dice, pero ¿cómo que me ascendieron si yo no yo no sirvo para eso, yo no sé, ¿cómo se llama? Manejar personal. Uno empieza a decir, no, me siento que todo esto que está pasando a mi alrededor es falso, no tiene que ver conmigo y yo no puedo lograrlo. ¿Sí? Creo que eso nos pasa a todos, en algún momento nos ha pasado. ¿Sí? Creo que es algo que es muy propio de estas nuevas generaciones, de nuestra generación, perdón, ni siquiera de los chicos, de los más chiquitos que nosotros que somos adultos, sino de los que ahorita estamos digamos, en la adultez o sea, la adultez joven, por entre los 25 y tal vez entre los 45 y 50, ¿sí? Entre los 45, que hay mucha gente que siente que no ha hecho suficiente para lograr las cosas que logra, ¿sí? Entonces, que nos falta, porque como todo el tiempo hay que hacer más y más y más y más sacrificios, y solamente el que gana todo o el que hace las cosas bien es aquel que sacrifica, ¿sí? Y que a veces cuando las cosas nos salen bien, fácil, o sea, porque somos buenos, porque somos talentosos, por lo que sea,
sentimos que no podemos, digamos, apropiarnos de ese logro. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo se puede identificar con alguna prueba? Digamos, creo que las pruebas de personalidad pueden ayudar mucho, sobre todo en términos de autoimagen, ¿sí? Hay algunas pruebas proyectivas como el TAT de nuevo, creo que es una prueba fantástica, maravillosa, que permite también proyectar, digamos, comprender la visión que tiene la persona de sí misma y cómo se está viviendo en el contexto, ¿sí? Pero sobre todo, digamos, tiene que ver con la pregunta y el cuestionamiento frente a las cosas, ¿sí? Cuando dicen, no, claro, es que, por ejemplo, terminé con mi pareja y fue horrible y tal, pero me conocí con otra persona. Y todo va chévere, pero yo siento que eso se va a acabar, porque es que, claro, si es fulana me dejó, o sea, si esta otra persona me dejó, pues cómo esta chica que es maravillosa va a querer estar conmigo, ¿sí? Entonces, una manera, digamos, de no solamente abordar, sino de luego intervenir sobre esta sensación de que las cosas que logro no las logro, ¿sí? Tiene que ver con cuestionar las creencias, ¿sí? Entonces, hay que ser de cierta manera para que uno lo quiera nada más. Lo que para otra persona fue algo, una característica que no le gustaba, puede ser que para otra sea lo que le guste, ¿sí? Entonces, salirnos en los absolutos es una manera de hablarnos, digamos, de atacar ese síntoma del impostor, ¿sí? Por ejemplo, las pruebas son el TAT, que es el test de percepción temática, así se llama, para los adultos, y el MMPI, que es el inventario de Minnesota es, de la personalidad. ¿Sí? Esas son las dos pruebas que se me ocurren que pueden hablar acerca de la autoimagen y digamos, la autopercepción que tienen las personas. Ah, claro que sí. Entonces, aquí está. El TAT es uno y el otro es el MMPI y yo creo que está en la versión 2. Yo creo que la 3 no ha salido. ¿Sí? Esas son dos pruebas que pueden, digamos, dar cuenta de con mucho gusto, dar cuenta del estado, digamos, eso de autopercepción de cada uno de las personas con las que tenemos contacto. Bueno, con mucho gusto. Muy bien. Entonces, importante, para cerrar, importante, frente a los primeros auxilios psicológicos con los niños, niñas y adolescentes. Primero, estar abiertos a brindar compañía, ¿sí? A que esa compañía pueda ser, digámoslo así, aceptada o no inicialmente, que tener paciencia, ¿sí? Recuerden confortar, ¿sí? Informar, importantísimo siempre informar, mantener a los niños informados, sean chiquitos, medianos, grandes, adolescentes, tienen que tener información. Muchas veces yo no sé qué estaba viendo, yo estaba viendo algo y después escuchaba algo sobre eso y decían, los niños muchas veces están en los lugares y las cosas pasan alrededor de ellos y nadie les dice nada, ni para dónde van, ni les consulta, ni nada. El niño está despierto en un lado y amanece en otro lado, porque los papás dijeron que iban a salir, él estaba durmiendo, etc. ¿Sí? Entonces, tener a los niños informados en temas de primeros auxilios psicológicos, cuando estemos siendo proveedores de primeros auxilios psicológicos, es fundamental. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda? Gracias por sus preguntas. No sé si hay otras preguntas por ahí. ¿Alguna otra, digamos, duda que quede? ¿Queda claro, digamos, la diferencia? Aquellos de ustedes que ya hayan tenido información acerca de primeros auxilios psicológicos con adultos, la diferencia cuando se hace con niños y adolescentes. ¿Sí? Vamos a reírnos de aquí para verles las caritas. ¿Todo bien? ¿Estos objetivos se pueden aplicar a adultos? Digamos que sí, digamos, los objetivos de los niños están mucho más adaptados sobre todo a la contención emocional y a la información. Con los adultos también debe hacerse, pero con los adultos hay otras situaciones que son mucho más prácticas.
¿sí? Donde hay que reunir información, buscar a la gente. Digamos, con los adultos se hacen otras cosas de mucho más movimiento en el momento en que se están brindando los primeros auxilios, ¿sí? Y con los niños es más de eso, brindarles la contención necesaria para que puedan gestionar sus emociones. Pero sí, por supuesto, también son aplicables a los adultos, ¿sí? Claro que sí, yo les mando la presentación de PowerPoint, por supuesto que sí. Digamos que con adultos es más fácil porque podemos hablar y razonar en otros modos, ¿sí? Con los niños hay que tener más paciencia, digámoslo así. ¿Sí? Muchísimas gracias, gracias por sus preguntas, gracias por estar acá. Genial, profe. Dale, buenísimo. Chévere, chévere, chévere. Gracias por el tiempo. Como siempre, fascinante todo lo que vamos aprendiendo. Aquí creo que todos han aprendido, ¿cierto? ¿Cierto? Bien, bien. Bueno, profe, que tengas una feliz noche. Descansa. Chao, chao. Ustedes también, muchas gracias por todo. Genial, genial. Dale, perfecto. Bueno, nos quedamos aquí unos 10 minutitos porque hay una serie de preguntas que nos han venido haciendo por acá. Y bueno, a ver, número 1. Para tener la certificación de este mini curso, ¿qué hay que hacer? ¿Quieren saber la respuesta? Vamos entonces aquí a responderles. Déjame aquí y organizo unas cositas por acá. A ver, a ver. Dale, perfecto. Ok, número 1. Gracias, Marta, gracias. ¿Les parece que somos los mejores? ¿Sí les parece? Intentamos hacer lo mejor de lo mejor, como dice por allí en la película, lo mejor de lo mejor para ustedes, para ayudarles a enfrentarse al mundo real. Ok, con esto hemos terminado esta primera fase gratis. Recordemos que este proceso es de 2 fases. Una fase gratuita, que es este seminario de todas estas clases que venimos desarrollando y que tiene certificación que también es gratis. ¿Cómo van a obtener la certificación? La certificación no la podemos dar a todos. Se las queremos dar a todos, sí, pero no podemos dársela a todos. Solamente se las podemos dar a quienes hagan el quiz y lo ganen. Para nosotros es importante, lo repito, que si le vamos a entregar una certificación a alguien como institución académica de actualización, luego de la universidad, pues nos debes demostrar que al menos participaste de las clases. Por eso realizamos un quiz con unas 5 o 6 preguntas realmente muy fáciles que nos van a demostrar que precisamente hiciste el curso. Listo. El quiz va a ser el próximo 15 de febrero. El próximo 15 de febrero, o sea, este miércoles. ¿Listo? Este miércoles a las 7 de la noche nos vamos a conectar. Ese día vamos a responder algunas preguntas del diplomado y a las 7:45 p.m. va a ser el quiz. Único día, voy a repetirlo, único día. El quiz es ese día, prográmate desde ya, repasa las clases, las grabaciones las estaremos colocando nuevamente en el grupo de WhatsApp para que lo repases, las mires, ¿ok? La clase de hoy va a estar ahí, las clases pasadas ya están ahí también en el grupo de WhatsApp para que puedas verlas. ¿Listo? Ok. Ahora, quienes quieran pasar a la segunda fase de este proceso académico y quieran profundizar, les voy a mostrar por acá así rápidamente las temáticas de este diplomado, ¿ok? Que son aproximadamente 6 meses. Y digo aproximadamente porque son 150 horas y las desarrollamos las clases en vivo los días jueves y los días viernes de 7 a 9 de la noche. Jueves y viernes, 7 de la noche en adelante. ¿Y por qué digo que aproximadamente? Porque son 150 horas y nos ha pasado que en alguna ocasión hay personas que quedan con vacíos del contenido que se dio y entonces extendemos las clases, entonces damos más clases. Entonces son 150 horas, pero a veces damos 160, por ejemplo. Por eso decimos que van a ser ahí. Ok. Marta, ok. Ahorita te vamos a dar una facilidad de pago para que puedas organizarlo. ¿Listo, Marta? Ok, las temáticas. Aquí está el contenido del diplomado. Tenemos entonces, mira el contenido. Primeros auxilios psicológicos para niños y adolescentes, mucho más amplio. Hoy solamente vieron y se dieron cuenta que el tema quedó como corto, ¿eh? Luego vamos a ver pautas de crianza, desarrollo socioafectivo y salud mental en la infancia, desarrollo evolutivo, ciclo vital en niños, adolescentes, salud mental, talleres reflexivos para la familia,
telepsicología o telesalud en niños y adolescentes, la escuela de padres y clase práctica. Cada módulo tiene clase práctica al final. El módulo de evaluación, diagnóstico, historia clínica, entonces tiene todo lo que es la entrevista, evaluación e historia clínica en niños y adolescentes, la clasificación y tratamiento de psicopatología infantil, pues todo el tema de los trastornos, ¿ok? Evaluación psicopatológica en niños y adolescentes, psicodiagnóstico en niños y adolescentes, trastornos del neurodesarrollo y diagnóstico clínico bajo el DSM-5. Ya están adelantados, porque ya les regalamos el manual, ya están adelantaditos ahí. Y, por supuesto, la clase práctica. Luego, trastornos de conducta y emocionales en niños y adolescentes. Bueno, todo el tema, los trastornos de conducta, depresión, ansiedad, miedo, fobias, trastornos disruptivos, control de impulsos, características clínicas del trastorno antisocial, bueno, todo el tema de trastornos que ya ustedes lo manejan, que lo van a profundizar. Luego, problemas de conducta, ¿sí? Todo el tema de detección de síntomas, manejo de la conducta difícil, problemas de aprendizaje, trastornos de aprendizaje, problemas de conducta emocional y afectiva, problemas del neurodesarrollo, todo el tema del TEA, el trastorno espectro autista, déficit cognitivo y el famoso TDAH. Y luego tenemos los problemas de inclusión, el DUA y el PIAR. ¿Ok? Tenemos ahí todos. Ese es el contenido del diplomado. ¿Cómo lo ven? Todo lo que es clínico y todo lo que es educativo. Listo. Ahora, el tema de la inversión, el valor real de este diplomado es de 2 millones de pesos. Y fíjate que me estuve mirando por allí la competencia, ¿no? La competencia de algunos. Y hay otros diplomados que tienen un contenido y mira el valor. 2.800.000 vale este, por ejemplo. ¿Ok? Y bueno, esto está un poco, de momento, más asequible. Sin embargo, queremos darte, por acá, hasta hoy está un plan interesante que puedes llevarte un solo pago de 1.175.000, ¿ok? O puedes elegir el plan B, que se inscribes con solo 200.000 pesos y luego pagas 6 cuotas mensuales de 185. O puedes elegir el plan C y te inscribes con solo 100.000 y pagas 6 cuotas de 235. Tú puedes elegir cualquiera de estos planes, el que te guste, el que te llame más la atención. Y quienes decidan tomarlo hasta hoy, estos precios van hasta el 17 de febrero. Pero hasta hoy tenemos unos bonos de regalo que son unos cursos adicionales, déjame, te los muestro por aquí rápidamente. A ver, por aquí. Listo. Por aquí, aquí te digo de los precios. Nuevamente. Te regalo un entrenamiento adicional de 8 horas en primeros auxilios psicológicos. Te regalo. Y quienes preguntaban por allí, pruebas para el MPI, el MPI 2 está dentro de este entrenamiento de detección temprana de abuso sexual. Está aquí. Más de 30 horas dura este entrenamiento. Otro entrenamiento adicional es este de intervención en abuso sexual infantil y en adultos también. Intervención. Luego, tienes otro curso adicional que es trastornos del neurodesarrollo. Y por último, grafología infantil. La profe hablaba que a través del dibujo, y efectivamente sí, de hecho ese curso lo dicto yo soy grafólogo científico, me formé en Buenos Aires, con más de 14 años de trayectoria en todo este proceso, y a través del dibujo efectivamente se proyecta desde el inconsciente las situaciones que el niño puede estar viviendo. Te leo, Adrián, o sea, este pago para el plan que vamos a tomar es hasta el 17 y si lo tomamos hoy, te llevas estos talleres. Si lo tomas hoy, te llevas estos talleres, ¿ok? Te llevas estos talleres que están adicionales, ¿ok? Pero bueno, quédate hasta el final que ahorita hay una sorpresa interesante por allí. Son cinco cursos, ¿ok? Estos 5 cursos te los voy a mantener hasta el 17. ¿Listo? Estos 5 cursos te los mantengo, Adrián, hasta el 17. Lo que desaparece hoy es
el diplomado en Psicología Educativa y Técnicas ABA para abordaje de autismo, que es un entrenamiento de más de 80 horas y es un diplomado. ¿Listo? Ese es hasta hoy. Y además, hasta hoy también son el programa de asesoramiento o supervisiones profesionales, que vas a tener un tutor, un profesional, que puede ser la profe Gira, que puede ser el profe Vidal, que puede ser la profe Angie, para que tengas una supervisión profesional donde tú despejes tus dudas, tus preguntas, te ayude a desarrollar tus programas psicoterapéuticos, te ayude a clarificar tus diagnósticos, te ayuda a desarrollar el proceso de evaluación o de montaje, todo esto, lo que tú necesites, ¿sí? Todo esto, aquí, todo esto y todo lo demás, aquí. Vas a tener ahí el profe ahí, ¿cuántas dudas has tenido y sales de la universidad y sales a improvisar? Porque de pronto no hubo el suficiente tiempo en la universidad. Bueno, acá vas a tener un docente de la experiencia, de la vida real, ¿ok? Todos los docentes tienen más de 10 años de experiencia, 10 años de experiencia en todo este proceso y qué bueno que tengas ahí entonces unas supervisiones profesionales, ¿ok? Allí te estamos colocando el link. Si das clic allí, ¿quieres? Ahí vas a hablar, llega directamente al WhatsApp de Manuel y te estará dando pues los detalles y todos los procesos. ¿Listo? Vas a tener 5 sesiones de supervisiones profesionales allí, para que va a ser solamente en grupos de 3 personas, o sea, un tema personalizado para que te lleves. ¿A quién le gustaría? ¿A quién le gustaría? ¿A quién le gustaría? ¿Ok? Así que aprovechen esto. Esto desaparece, estas dos últimas cosas, técnicas ABA y supervisiones, desaparece hoy. Desaparece hoy, ¿ok? Desaparece hoy en todo este proceso. Ellos van a ser nuestros docentes y en esto. Miren rápidamente algunas de las La experiencias idea es aprovechar estos tiempos que todavía no tengo empleo, porque nada, que sale empleo, pero estoy emprendiendo, me volví una psicóloga independiente y gracias a todas las enseñanzas de la profe, de ustedes, me siento súper segura, súper confiada, tranquila. Y empecé con un paciente y ya tengo 5, ¿cómo les parece? Realmente he aprendido muchísimo más de todo lo que yo aprendí como en la carrera, no sé, siento que todo quedó mucho más claro, me cogí mucha más confianza. Esto es muy práctico, porque en la universidad le enseñan a uno mucha teoría, y uno sale y no sabe cómo aplicar tantos conocimientos y teorías que nos han enseñado. Todo lo que compone ser productivo a mí me parece excelente, he aprendido, he ganado platica, vea, aprendí a trabajar mejor y a ganar más platica. Ya tengo mi consultorio porque gracias a ustedes me inyectaron seguridad y en que la psicología vale la pena, en que somos capaces porque salimos de la universidad totalmente inseguros de cómo podemos llevar a cabo este campo, ¿sí? Entonces, me inyectaron imposibilidad, seguridad y les cuento, ya llevo 8 meses con mi consultorio y hasta el momento he tenido 10 pacientes, entre esos 5 parejas. Me ha ido muy bien y ya pues puedo decir que soy reconocida como psicóloga de parejas, terapeuta de parejas. ¿Cuántos se sienten identificados? Y hasta de Bogotá me han llegado pacientes. Aproximadamente 12 pacientes potencial para facturar. Apenas estoy iniciando. Caso personal he podido pues ganar mucha confianza, mucha seguridad, atreverme a hablar con mucha propiedad y con mucho carácter y poderle transmitir eso a los examinados, individuos o pacientes como todos. Entonces, pues el balance o el equilibrio, inversión versus conocimiento es fabuloso, se superan todas las expectativas. Bueno, esa es la experiencia de algunos de nuestros alumnos solamente que han estado en nuestros programas. Y si tú realmente tienes el deseo, si sientes que nosotros podemos acompañarte, complementar lo que la universidad te dio de base, aquí nosotros entonces te ayudamos a enfrentarte al mundo real, llenando los vacíos que quedaron de la universidad, te estamos complementando, te repito, para que te enfrentes al mundo real y bueno, vayas avanzando, avanzando, avanzando. Si realmente te gustaría ser parte de este entrenamiento, de este diplomado, allí te estamos dejando el link, solamente das clic, directamente te va a llegar a nuestro WhatsApp y te vamos a ayudar a despejar cualquier duda o si tienes alguna pregunta, aquí estoy en vivo y en directo para que me preguntes, te voy a estar respondiendo. Cualquier duda que tengas,
frente a esto. Mira, yo sé que es un tema de inversión, que es un costo que tienes que pagar, pero mírame aquí. ¿Cuánto te está costando el no tener esta información? ¿Cuánto te está costando el no poder tener la confianza, la seguridad que has querido ya lanzarte a hacer tus propias consultas? Ya tienes tal vez inclusive meses o años que te graduaste como profesional de la psicología y no has podido avanzar y avanzar porque no sabes cómo empezar, porque no tienes el paso a paso, no tienes la estructura, no tienes un acompañamiento, no tienes quien te permita sentir la seguridad para lanzarte al ruedo, como decimos nosotros definitivamente. Y bueno, esta es la oportunidad, porque créeme que te va a costar más, vas a dejar de ganar más si no inviertes en un entrenamiento de estos, que está totalmente garantizado por nuestro compromiso, por nuestra responsabilidad, porque este es nuestro negocio, a esto nos dedicamos, a ayudar a que los psicólogos llenen los vacíos que quedó de la universidad, que se enfrenten al mundo real sin que tengan que improvisar, sino que avancen y avancen y avancen y avancen. Y a esto nos dedicamos, te repito. Y queremos realmente poder impactar en este año a más de 10,000 psicólogos a través de nuestros cursos pagos y cursos gratuitos como este que acabas de desarrollar, que te das cuenta que aquí no nos guardamos nada. No es como aquellas cosas que te dicen y esto te lo decimos después. Ok, sí, no te podemos dar todo el diplomado sencillamente, pues porque somos una empresa, porque tenemos que responder sencillamente a toda una organización, a todo un equipo de docentes, de logística, de equipo administrativo, realmente, y a esto nos dedicamos. Pero en el proceso, cada vez que podemos hacer algo gratuito, lo vamos haciendo. Así que yo te diría, haz que suceda, organízate, duerme esta noche con la idea, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? Porque este diplomado seguramente, no sé si lo sientes, ponte así como a pensar. No sé, si sientes que este es el espacio que tú estabas esperando hace rato. Si esta es la información y el entrenamiento que necesitabas para complementar y de una vez por todas llenarte de confianza y lanzarte. Si es así, entonces, pues bueno, vamos a ir avanzando y avanzando. A ver, te leo aquí. Profe, esos talleres que obsequian los incluyen dentro del diplomado o hay unas fechas especiales. Ok. Elizabeth, esos cursos gratis están en grabación, alojados en nuestro campus virtual, en nuestra plataforma digital. Imagínate que es el Netflix de la psicología y vas a poder desarrollar esas clases con la disponibilidad de tu tiempo. Hay uno de esos solamente que es en vivo, que es Primeros Auxilios Psicológicos, Infanto-Juvenil, es en vivo, pero también va a quedar las grabaciones allí y tú lo vas a ver según tu disponibilidad de tiempo. Claro, y la idea es que emprendas. Que emprendas. Ya estamos en el momento de la psicología. Si algo que dejó pandemia fue que le enseñó al mundo a mirar hacia el profesional de la psicología. Si algo que enseñó la pandemia fue que le dio el lugar a la psicología. Y ese es el momento en donde los psicólogos entonces tienen que estar entrenados con todo lo que se necesita para avanzar y avanzar. Así que, mis queridos, ojalá puedan aprovechar todo esto que tenemos para ustedes, que estamos organizándonos. Iniciamos el próximo viernes, y les decía que si se quedaban hasta el final, les iba a contar otra sorpresa, porque nos buscamos pretextos realmente, ¿eh? Y mañana es día San Valentín. Aunque eso no es una fiesta nuestra, ¿eh? Nosotros celebramos el amor y amistad en septiembre. Pero bueno, queremos aprovechar esto. Así que atentos. ¿Estás listo para escuchar un regalo interesante que solamente es por mañana? Una súper oferta, Sí, Tatiana, escríbele a Manuel, no sé si él te escribió, yo le hablé ahorita por el interno para que te hablara y él te va a pasar los medios de pago, escríbele también los medios de pago y puedes hacer transferencia, Bancolombia, Davivienda, Nequi, Daviplata, bueno, las opciones que tú necesites, inclusive tarjeta de crédito si lo necesitas. Ok. Mañana, mis queridos, solo por mañana, tenemos este diplomado en 1.200.000, que el valor es de 2 millones, pero espérate que la sorpresa está aquí, solo por mañana, este diplomado en 1.200.000, más el diplomado en pruebas psicológicas, que es el próximo diplomado que iniciamos ahora el próximo mes. Todo lo que tiene que ver en pruebas psicológicas es un diplomado exactamente igual en tiempo como este, con todas las pruebas clínicas, las pruebas de selección de personal, las pruebas organizacionales, pruebas de inteligencia, pruebas educativas. Bueno,
¿Cómo dices tú, Ximena? Oh my God. El otro, o sea, son 2 diplomados. El valor real de cada diplomado es de 2 millones de pesos. Es decir, 4 millones de pesos. Ah, tú lo hiciste, Merlin. Y ese diplomado de pruebas psicológicas tiene un bono que es psicología de las organizaciones. Todo lo que tiene que ver con psicología organizacional. O sea, si eres de talento humano, te llama la atención, wow, total, ¿cierto? Es total. Así que solo por mañana, les estoy contando a ustedes porque están aquí en el Zoom, porque esto lo iba a lanzar en la mañana. De hecho, fíjate que aquí dice solo por hoy, porque este es el afiche para mañana. Aquí les estoy contando solo por mañana. Ahora, el otro punto es que es solo por mañana, pero nada más son 5 cupos. Sencillamente los números no me dan para poder decir que lo dejo abierto. No les voy a decir mentira. Los números no me dan, me quiebro. ¿Ok? De hecho, mi asistente de contabilidad, cuando le dije esta mañana que iba a hacer esta promoción, se puso la mano en la cabeza. Pero bueno, solo por mañana, solo por mañana, solo por mañana, solo por mañana, 1.200.000 los 2 diplomados que son en vivo y en directo y además quedan grabados. Infanto juvenil especializado en infanto juvenil y el diplomado especializado en pruebas psicológicas y psicología organizacional. ¿Cierto? Sí, es de contado, es un solo pago, es una promoción, ¿eh? Es una promoción. Aquí estamos hablando de 4 millones de pesos y te lo estás llevando en menos del 50% porque te lo estás llevando en 1.200.000. O sea, eso es, los psicólogos son buenos para las matemáticas, ¿cierto? ¿Qué porcentaje es? Como el 30%, ¿sí? Como el 30%. Todo a ese precio, a solo por mañana. Son los pretextos que nos buscamos para poder apoyarles y colocarles al alcance a ustedes esto. Solo por mañana, 5 unidades disponibles, mis queridos, mis queridas. Bueno, mis queridos, nosotros desde el equipo Ser Productivo buscamos hacer la vida de los psicólogos cada día mejor, cada día mejor. Ok. Este diplomado de pruebas psicológicas va a ser, no me acuerdo ahorita, pero creo que son martes y miércoles, ¿ok? Martes y miércoles. O sea, no se cruza con infanto juvenil, por supuesto. Mis queridos, feliz noche. Allí les dejo el link para que hablen con Manuel. Dale clic allí. Dale clic en este momento. Y recuerden, somos el equipo Ser Productivo. Aquí siempre pensamos en tu éxito. Feliz noche.